Hola a todos, mi nombre es Tiyurén Alfonso y hoy les voy a presentar el tema sobre las válvulas de control de la materia de acueducto y alcantarillado. ¿Qué son las válvulas de control? Entonces, la válvula es el elemento final más habitual en la industria que realiza la función de variar el caudal de control. Esta válvula de control básicamente va a regular o manipular todo el líquido de circulación. Entonces, ese líquido puede ser gas, vapor o agua. Todos esos componentes químicos para mantener la variable de proceso regulada lo más cercana posible a ese punto de ajuste que se desea. Cuando la válvula es de tamaño pequeño, esta se comporta como una dinámica de primer orden, se comporta de una manera lineal. Entonces, ya cuando la válvula es más grande, ya se tienen diámetros por encima, ya sea de 4, de 6, de 8 pulgadas de diámetro interno. En este caso, la válvula ya se comporta de manera diferente. ¿Por qué? Porque ya va a depender de la cantidad de caudal eh, cuando la válvula es de tamaño, cuando la válvula pues es de este tamaño, se considera como una salida de segundo orden. Y la respuesta dinámica de segundo orden en diferente por el comportamiento que tiene el lazo de ese control. ¿Por qué es importante una válvula de control hidráulica? Entonces, es importante porque esta válvula de seguridad va a evitar, digamos, que algunos reventones en el circuito y su función es la de limitar toda esa presión de un circuito hidráulico a un valor máximo generalmente ajustable a la propia válvula. Entonces, en esta imagen podemos ver un ejemplo de una válvula de control que está complementada por dos partes, que es un cuerpo y un actuador. Más adelante vemos a profundidad las partes. Partes de una válvula. Entonces, las partes de una válvula de control. Bueno, esta, primero que todo, pues está compuesta por un cuerpo. Eh, en esta parte tenemos dos bridas. El cuerpo va a permitir, digamos, que darle el nombre a la bomba, ya sea globo, válvula macho. Entonces, digamos que el cuerpo se refiere básicamente a la estructura de esa válvula para poder identificarla. Tenemos el actuador, que es la parte de arriba. Hay tres tipos de actuadores. Hay un actuador eléctrico, hay uno que es hidráulico y neumático. En este caso, damos un ejemplo a uno que es de tipo neumático, el cual pues le entra una señal del aire, de instrumento o de gas natural o cualquier tipo de fluido que va a permitir empujar el vástago. Entonces, en el medio conector está el vástago. Este se conecta al disco que sirve como una plumilla de indicación. A este va a estar pegado el indicador de posición para indicar si se encuentra en una posición totalmente abierta o cerrada. Clasificación de las válvulas. Entonces, las válvulas se pueden clasificar en dos. Las primeras son de tipo manual, las cuales están actuadas con un volante. Las válvulas actuadas con energía son las que necesitan un empuje externo fuera de lo que es la fuerza del ser humano para ser abierta o cerrada. Entonces, estas se clasifican en tres, como son las válvulas de posicionamiento, las válvulas de bloqueo, que estas son un grupo de válvulas que van a bloquear, en este caso, el flujo, ya sea mágico o ya sea másico o ya sea volumétrico, dependiendo pues las condiciones y las válvulas de alivio que son las tuberías de sujetas a esa presión. Las válvulas de posicionamiento están divididas en dos, que son las válvulas de control y las autorreguladas. Clasificación de acuerdo al tipo de movimiento que ejecutan. Entonces, digamos que estas tienen una primera clasificación de acuerdo a ese tipo de movimiento de que ejecuta el obturador, las cuales son de desplazamiento lineal y rotativo. Entonces, el primero es el movimiento lineal, que siguen básicamente el empujo de forma de línea recta para abrir y cerrar todas esas válvulas. Estas se componen con cuatro grupos, que son los globos, que son las válvulas globo, pues son las más conocidas, las válvulas pinch, las diafragma y las compuertas.
Se tiene también las válvulas de movimiento rotativo, que son las válvulas que tienen un movimiento de forma rotativa, como su nombre lo dice, o circular para abrir o cerrar. Entonces, las más comunes son las válvulas mariposas. Cada una de ellas son mariposas, pero con características muy diferentes. Entonces, vamos a dar una explicación de la válvula globo. Las válvulas de globo permiten regular o estrangular todo ese fluido a medida de que un pistón asciende o desciende a través del paso del fluido que sube y baja en el interior del cuerpo de la válvula. Este ofrece un cierre hermético cuando el asiento es flexible. Bueno, esta es una de las válvulas más utilizadas, son una de las mejores. Su nombre es por su forma, que parece un globo. Su movimiento es lineal. Es una de las válvulas que tiene poca caída de presión y más eficiente para el fluido que es de tipo limpio. También pues hay tres tipos de válvulas, hay de triple asiento y hay de doble asiento. Ahora tenemos la válvula pinch. Esta válvula tipo pinch también es conocida como válvula de pellizco o válvulas de magnitud flexible. Esta se consigue mediante la estrangulación de la misma conducción, que es un tubo flexible llamado slip, el cual es único componente en el contacto con el medio. Estas son utilizadas en servicios de líquidos pastosos y particularmente sólidas en suspensión, evitan el contacto con los mecanismos de esas válvulas y cualquier tipo de contaminante hacia o desde el exterior. Entonces, como ventaja de esas válvulas mecánicamente actuadas, la sección de paso en cualquier posición operativa es siempre circular, por lo que pueden pasar, digamos que partículas de volumen mayor. Por el contrario, difícilmente, pues, estas válvulas pueden cerrar al 100% y son difíciles de controlar manualmente, ya que en la operatividad de esta válvula, la presión del mismo fluido en la conducción también afecta. Esto puede ser, pues, resuelto mediante un regulador de presión. Bueno, tenemos la válvula de diagrama. Bueno, estas válvulas de diafragma, perdón, se utilizan para el corte y estrangulación de líquidos eh, que pueden llegar, que pueden llevar una gran cantidad de sólidos en suspensión. Bueno, partes principales de una válvula de control del movimiento lineal. Entonces, en la parte de arriba de esta válvula tenemos el cabezal, que este se le conoce como la parte interna donde se aloja en el diagrama del resorte. Entonces, el diafragma lo que va a permitir es subir para que ésta pueda ejercer una presión y que el diafragma sea lo suficiente flexible para poder abrir o cerrar la válvula. En este caso, pues cuenta con una serie de resortes, lo que permite pues realizar dicho movimiento, que puede regresar a su posición original. Este tiene dos entradas, el aire puede entrar por la parte de arriba, el conector se le añade justo en el centro una plumilla o disco que indica la posición de la válvula. Tenemos también el vástago que está pegado al obturador, la armadura igual está pegada también al obturador. Tenemos el bonete de la válvula, es la tapa de la válvula que permite cerrar todo el cuerpo de la válvula. La empaquetadura, esta permite realizar un sello mecánico entre la parte del actuador y el yugo de la válvula. Este posee un sello hermético para que no exista una fuga de fluido. Tenemos también el asiento ayuda, que este básicamente va a ayudar a reducir todo el tamaño de este actuador. Y tenemos también en la parte de abajo, que se le conoce como el cuerpo de la válvula. Tenemos ahora las válvulas de control hidráulico. Entonces, las válvulas de control hidráulica básicamente permiten gestionar la presión y el caudal en acueductos, en bombeos y en redes de agua para mantener niveles
en reservorios, ya sea cisternas, en tanques elevados. Todos esos modelos, los modelos más utilizados son las válvulas de presión, como son limitar la presión, limitar la presión máxima de un sistema, regular la presión reducida en ciertos circuitos y evitar las sobrecargas de la bomba. Tipos de válvulas hidráulicas, tenemos la válvula también de control, que es la válvula de bola. Esta es de tamaño reducido. Su mecanismo regulador interior tiene una forma de esfera perforada. Esta se emplea para suspensión y materiales fibrosos en sectores como es la industria química o industria del agua o ya sea industria papelera. Esta lo que van a permitir es disponer con escasa caída de la presión de una alta facilidad del fluido. Como ventajas, tiene un montaje rápido y seguro, tiene un fácil mantenimiento, además estas son ideal para las aplicaciones simples y procesos ya sea químicos y exigentes. Tenemos las válvulas mariposas. Estas válvulas son empleadas para un líquido en estado de baja presión. Esta cuenta con un disco que se va desplazando sobre un eje. Entonces, estas ocupan poco espacio y se usan y se pueden manejar de manera rápida, ya que abren y cierran a un cuarto de vuelta, lo que no regulan, solo abren y cierran. Como ventaja se tiene, digamos, el peso de esta válvula, el precio, la rapidez y poco espacio de instalación. Tenemos también las válvulas de asiento inclinado. Estas se activan de manera neumática y se utilizan para abrir o cerrar el paso. Estas válvulas son de acero inoxidable y una de las principales ventajas es que requieren poco mantenimiento, lo que hace pues que se alargue pues su vida útil. Como ocurre con las válvulas de ola, también son de fácil instalación. Tenemos también las válvulas de 3 vías, que son las de calefacción y climatización. Entonces, estas válvulas de 3 vías pueden ser de dos tipos según su función. Pueden ser mezcladoras o diversoras. Entonces, las mezcladoras van a permitir combinar los fluidos con el fin de variar la temperatura. Y ya las diversoras permiten desviar el flujo de un fluido. Bueno, en función del accionamiento, el tipo de accionamiento puede ser manual, eléctrico, hidráulico, como lo había dicho anteriormente. Entonces, las válvulas de accionamiento manual, en este caso, pues es necesario mm, la presencia de un operador cerca de esta válvula. Y las válvulas de accionamiento eléctrico son denominadas electroválvulas o válvulas de solenoide. Solenoide, ¿por qué? Porque son aquellas que van a permitir o cerrar el paso de un fluido cuando están alimentadas por una corriente eléctrica. De ahí el nombre, pues, electroválvulas. Bueno, tenemos también, digamos, que las válvulas de accionamiento hidráulico, que es la imagen que estamos viendo. Estas válvulas están comandadas por un piloto, se forman mediante vías que interactúan dentro de la válvula. En la parte interna de esa válvula se componen por correderas. Estas son encargadas de hacer pasar los pilotajes y las presiones hacia las salidas. La función de las corredoras es hacer un movimiento hacia los lados para intercomunicar las vías. La comunicación entre una vía y la otra hace que regule la presión del fluido, así como el caudal. Ahora tenemos también un ejemplo de una válvula hidráulica de diafragma. Entonces, las válvulas hidráulica de diafragma pueden realizar todas estas funciones cerrar, de abrir, cerrar y regular el paso del agua en la tubería, donde sean instaladas, utilizando para ello pues la energía propia del agua que circula a través de ellas. Entonces, esta válvula hidráulica se compone generalmente de 3 partes principales, como podemos ver en la tercera imagen, que es el piloto, el circuito y el cuerpo.
Entonces, la válvula básica o cuerpo, que es el elemento que abre y cierra y modifica pues, el paso del agua. La segunda es uno o varios pilotos que son los encargados de dirigir la válvula básica y el circuito de control que incluye el filtro de protección de las llaves manuales de los microtubos, dispositivos de regulación y las conexiones de todos esos elementos con la válvula básica. Bueno, pues el funcionamiento en sí, pues de estas válvulas es sencillo. Esta cuenta con un piloto que está perfectamente regulado desde su fábrica. Este recibe la información a través de un circuito de control del parámetro que debe controlar, ya sea el caudal, ya sea la presión o el nivel del agua, ante cualquier variación de todos esos datos recibidos. El piloto hace reaccionar el diafragma de la válvula, posicionando de nuevo de manera que se alcance y se consiga lo que se está preestablecido. Muchas gracias por su atención.